día para todos. Es un enorme placer recibirlos y poder abrir nuestro establecimiento para compartir, sistemas, manejos y experiencias dentro de nuestra empresa. Agradecer a Ryson por confiar en nuestra empresa para llevar adelante este Gran Pasturas 2024. Así que muchas gracias y empezaremos a contar un poco la historia de Britos Hermanos. Britos Hermanos arranca como una empresa familiar de pequeños productores con sus 3 hermanos fundándola y haciendo todas las tareas de campo, todas las tareas que competen a un sistema productivo, y en ese momento era con el cultivo de papa. Hoy la empresa se ha transformado en una de las líderes de producción de papa en Uruguay, teniendo una agricultura a escala y una ganadería que cuenta con un sistema de recría y un engorde a corral. Una de la visión que tiene la empresa es creer en la producción nacional con trabajo nacional, mirando siempre al futuro con optimismo y sobre todo proyectando las nuevas generaciones. Nuestro equipo, así lo sentimos y por eso así lo graficamos. Creemos que es la parte más importante que tiene la empresa, que es la que hace tanto sube o baja esta curva, depende un poco en su gran porcentaje del equipo humano que compone toda la empresa Britos Hermanos. Hay un legado que tenemos que es siempre proyectar la empresa 20 años para adelante, no importa cuándo sea el momento, y eso es lo que depende para ese legado de generación en generación, y no solo de generación en generación de la familia Britos, sino de todo nuestro equipo que compone la empresa, que se proyecte de generación a generación y que haya un proyecto donde poder crecer y desarrollarse y cumplir objetivos. A partir de ahora vamos a formar una línea del tiempo con los hitos más importantes que ha tenido la empresa desde sus inicios hasta el día de hoy. La empresa comienza en el 1995, fundada por sus 3 hermanos, Fernando, Néstor y Miguel. Lo acompañaban 5 empleados y era netamente con el cultivo de papa, con 25 hectáreas de papa en campo 100% arrendado. En el lapso de 1995 y 2000 se compran 150 hectáreas de campo con financiación bancaria y en el año 2000 llega el primer cimbronazo que tiene la empresa, que es una sequía importante que ocurrió en el sur del país y una cosecha que llegó prácticamente a cero, y el lapso ese lo agarra con una deuda bancaria por la compra de campos y obviamente con proveedores y también con la banca para la producción de esas hectáreas de esos cultivos. Para el 2005 se empieza a encontrar nuevamente el equilibrio financiero de la empresa en esos años y básicamente hay 2 razones. Una es se venden 60 hectáreas de las 150 que se habían comprado unos años atrás y se logran buenas cosechas en esos momentos y ahí se empieza a pagar un poco la deuda y otra vez equilibrar un poco todo lo que era financieramente la empresa. En el año 2012 se integra parte de la segunda generación, que en este caso soy yo. En ese momento la empresa contaba con 45 empleados, con 400 hectáreas de papa y con una agricultura de 700 hectáreas, con una relación del 90% de campo arrendado y un 10% de campo propio. En el 2015 aparece el primer crecimiento exponencial de la empresa y básicamente la razón fue una decisión empresarial, una decisión estratégica de que aprovechamos la coyuntura de precios bajos de soja para poder crecer en área. Obviamente la coyuntura de precios bajos que había en el negocio, se aparecían oportunidades de campos, de negocios para poder crecer y ahí lo aprovechamos para crecer exponencialmente esta área que seguimos con las 400 hectáreas de papa, pero pasamos a 3.000 hectáreas agrícolas cuando en el 2012 teníamos 700. La relación de campo propio y arrendado se mantenía y acá en el año 2016 para nosotros lo marcamos como un hito, pero es un hito más bien tecnológico porque acá viene la innovación tecnológica del riego por goteo en papa, que para nosotros marcó un antes y un después en lo que es la producción.
Se comenzó a implementar el riego en el 2016. Nosotros en nuestras 400 hectáreas de papa producíamos 8.800.000 kilos aproximadamente. Y en las mismas 400 hectáreas de papa, post riego por goteo, pasamos a producir 13 millones de kilos de papa, lo cual hoy, Britos hermanos, con esta producción y según el consumo per cápita en Uruguay, hoy Britos alimenta a 500.000 de personas al año con papa. En el 2019 se da otro, el hito más reciente, que es la incorporación de pasturas perennes al sistema. La razón por la que ingresan las pasturas perennes fue una detección y un diagnóstico de la producción agrícola en los campos con mayor potencial, como los 10-8A, los 10-8B, acá en Rincón del Pino. Veíamos que esos rendimientos estaban por debajo de la media de la empresa y detectamos claramente de que en campos con enormes potenciales estaban produciendo menos. La razón fue que estaban desgastados y esos campos teníamos que recuperarlos. Para recuperarlos, tomamos la decisión de que esa recuperación fuera con pasturas perennes. Por eso ingresan las pasturas. En ese momento se da un segundo crecimiento de área, que seguíamos con las 400 hectáreas de papa, con una agricultura en 7.000, y aparece la recría con 400 hectáreas. Acá hay una historia que contar en el sentido de que, bueno, dijimos, ok, tienen que entrar las pasturas perennes. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para producir carne en estas pasturas de forma rentable en campos agrícolas con rentas agrícolas? Entonces, acá decidimos que por el área que teníamos queríamos armar un equipo técnico para desarrollar la ganadería, y por esa razón llamo a Diego y le cuento un poco el proyecto que teníamos y le digo, traete unas propuestas para ver cómo podemos desarrollar la recría según los datos que le venía dando. Y bueno, y ahí viene un poco la anécdota, que él aparece y me dice, mirá, traje dos propuestas, traje una carpeta, que es la carpeta roja, con un proyecto para producir 1.000 kilos de carne por hectárea, obviamente con una inversión importante, y una carpeta azul que es un poco más conservadora, apostar a los 500, 600 kilos de carne por hectárea, y bueno, y por supuesto con inversión menor. Entonces ahí le digo, bueno, Diego, dejá la carpeta azul en la camioneta y venite con la roja, y se lo planteamos a todo el directorio. Y ahí fue donde el proyecto de los 1.000 kilos de carne se empieza a tomar forma. En el 2021 aparece el corral para la terminación. Básicamente es para darle el cierre a la ganadería, esa recría a pasto que teníamos, terminarla en un corral. Y obviamente buscando también una sinergia con la agricultura, que bueno, esa sinergia se da muchas veces y otras no, porque depende siempre del mercado. Acá un punto a aclarar importante es que ningún rubro subsidia al otro, sino que, bueno, dependiendo del mercado, vemos qué hacemos con los granos, si se venden para afuera, si se lo come el engorde, pero siempre es una alternativa válida el poder tener consumo dentro de la empresa. En el 2024, o sea hoy, la actualidad de la empresa, se incorpora parte de la segunda generación también, que es Juan. Y bueno, y la empresa hoy está integrada con su dirección, con 130 empleados. Este año se formalizó el área de comunicación y marketing en la empresa y tenemos 400 hectáreas de papa, que si bien no ha crecido en los últimos años, y es un poco, una razón es el mercado, y la segunda razón es que esas 400 hectáreas están produciendo muy superior a lo que eran las 400 hectáreas de los 2015-2014. Una agricultura con 10.000 hectáreas, una agricultura que está en San José, que está en Flor y que está en Durazno, una recría de 3.000 hectáreas, donde ahí tenemos pastura y campo natural, y un engorde a corral con una capacidad instantánea de 4.500 cabezas. Y si ven, la relación de campo arrendado con campo propio es prácticamente igual a sus inicios. O sea, hay un 10% de campo propio con un 90% arrendado. Si bien cambió la dimensión, la relación es la misma. En el 2025, el proyecto a corto plazo que tiene la empresa es, estamos comenzando la certificación de empresa sostenible,
por intermedio del SQA, por intermedio del programa Altus. Es una certificación que abarca a toda la empresa como empresa sostenible. La certificación, el desarrollo de esto va a estar a cargo de Juan. Para el 2025 apostamos a una nueva diversificación, esta vez en rubro, y aparece el cultivo de cebolla, en el cual estamos haciendo nuestra primera zafra de cebolla, que para el 2025 vamos a tener nuestra primera cosecha. También para el 2025 la idea es seguir innovando y seguir teniendo cosas diferentes, y aparece la papa violeta, que así la llamamos, que más allá de su diferencia y su llamativo color, es una papa que aporta 7 veces más antioxidante que una papa común. Aparece también el desarrollo del código QR en los productos papa para tener una trazabilidad de ese producto, desde que se siembra hasta que llega a góndola o a supermercado o a la UAN o a la feria, donde fuese, pero que tenga esa trazabilidad de lo que estamos consumiendo. Y intensificar esta cruza Wagyu Angus es algo que seguimos desarrollando y seguimos dando pasos en la cadena ganadera para tener nuestra carne Wagyu Angus, que acá está la foto de una producción propia y que hoy va a haber para degustar. Un poco para ir cerrando, es toda la teoría de la evolución de la empresa en estos casi 30 años. Lo reflejamos también en números, en porcentajes, y vemos que en el 1995 obviamente los ingresos lo aportaban 100% la papa, que en el año 16-17 la papa aporta de ingresos un 38%, un 36% lo aporta la soja, un 18% el trigo, un 6% el maíz y un 1% colza y cebada. En el 21-22 la papa aporta un 12%, ahí tenemos la ganadería que nos aporta un 23% de los ingresos totales, un 44% de soja, un 9% de trigo, un 6% de maíz, un 4% de cebada y un 2% la colza. Y este es el último ejercicio, el 23-24, que acabamos de cerrar el ejercicio hace un mes, y lo que dio fue el aporte de un 32%, lo aportó la papa, un 17% la ganadería, un 27% la soja, un 11% el trigo, un 6% el maíz, un 3% la cebada y un 4% la colza. Como podrán ver, entre papa y ganadería tenemos el 50% de los ingresos y el otro 50% lo aporta la agricultura. Esto, para destacar y para aclarar, esto es muy dinámico, obviamente depende de los años, de qué tan buenos fueron los años para cada uno de ellos, de los precios de mercado, pero sí lo que muestra es el colorido de la gráfica, demuestra la diversificación que ha tenido la empresa y que a veces puede crecer uno y bajar el otro, pero la idea es que estos colores, siempre haya muchos colores en la gráfica y eso demuestra que hay una gran diversificación. Esta es una gráfica que también muestra, si bien aclaro de que hay muy pocos datos, o sea, recién estamos saliendo de la fase pasturas, entonces nos falta todavía más datos como para corroborar si esta tendencia sigue. Pero es interesante ver cómo los cultivos prepasturas en campos con una rotación de muchos años agrícola, vemos que tanto maíz como soja, prácticamente la curva, no sé si puedo marcar acá, Mateo, no sé si va a ver, bueno, la curva de maíz y soja prácticamente es igual, marca alrededor de un 92% para maíz y 88% soja. Eso significa que el maíz estaba un 8% por debajo del rendimiento promedio de nuestra empresa. No de la media nacional, sino de nuestra empresa, de nuestros rendimientos. Y la soja estaba en un 88%, es decir, un 12% por debajo de la media de la empresa. En el año 18, prácticamente lo mismo, con un 85% los dos. Eso marcaba que estaban un 15% de rendimiento por debajo de la media de Britos Hermanos. Esos fueron los datos que empezamos a ver con consistencia. Y bueno, luego de la fase pasturas, que es nuestro primer dato, vemos que el maíz está en un 16% por arriba de la media de la empresa, en los mismos campos 18A de Rincón del Pino.
y la soja está un 9% por encima de la media de producción de la empresa. En papa se vio algo diferente a lo que es agrícola, que no se vio diferencia significativa en los campos con la prepastura y con la postpastura. Ahí sí se ve alguna diferencia más subjetiva en lo que es calidad, en textura, en piel, en color, pero no en rendimiento. Y bueno, tenemos algunas hipótesis de por qué puede estar pasando eso, pero lo que mostró los datos fueron estos. Acá, como tenemos diferentes rubros, también tenemos diferentes costos y está bueno como para reflejar qué impacta o qué tanto impacta los costos en los diferentes rubros. Por ejemplo, en papa, el 30% de los costos directos que tenemos es de mano de obra. El 11% es de semilla, el 9% es de cámara de frío y hay un 18% de los costos totales de amortización de maquinaria. Sin embargo, en soja y trigo, claramente lo que impacta más es la renta y la fertilización. Y en recría también se comporta muy parecido a lo que es la parte agrícola. La renta y la fertilización son los dos costos que impactan más. Eso nos lleva, obviamente, a prestarle atención a los costos que son los más importantes para cada rubro. Y bueno, también por eso estamos tratando de desarrollar una ambientación en campos agrícolas, porque justamente para atacar lo que es, en este caso, fertilizante, que es uno de los costos que impactan más. Y como para cerrar un poco es el qué nos identifica como empresa, qué identifica a Britos Hermanos. Y bueno, en esta historia de 30 años ha tenido un crecimiento orgánico, ha tenido una convivencia generacional entre la primera y segunda generación, tiene una diversificación tanto en rubros como en cultivo, geográfica y también en monedas, eso en lo que es dólar, en todo lo que es exportación, y pesos, lo que es mercado interno como lo de la papa. Desde el 2015, por marcarlo como momento de inicio, la medición y análisis creemos que es el pilar fundamental para poder crecer. O sea, sin tener mediciones y sin analizar los datos es muy difícil crecer. Y bueno, la medición y análisis tanto en lo productivo como en lo económico por rubro. Y bueno, nuestra visión a futuro, como les comentaba hoy, es la de proyectar la empresa siempre de generación en generación. Y como cierre, les quería presentar una ecuación en la cual la tomé prestada, se la tomé prestada a un profesor, y me pareció interesante porque es un poco lo que refleja la empresa. Y esta ecuación está hecha para el valor de la persona, y yo di un pasito más y le doy el valor a la empresa, porque creemos que el valor de la empresa es la sumatoria de los valores de cada persona que la integra. La V es de valor, en este caso de empresa, la C es conocimiento, la H es habilidad y la A es actitud. Y lo que diferencia y lo llamativo de esta ecuación es que conocimiento y habilidad suman y actitud multiplica.